Buenas tardes, pastor, que Dios le bendiga. Es un gusto para nosotros pues compartir. El tema que me ha tocado es la apología de la sexualidad. Muy buenas tardes, pastor. Para mí es un gusto compartir. Para estar un poquito en esta tarde, pues conversando sobre este tema tan importante que tenemos que tener como padres. Y muchas gracias, pastor, por invitarme para estar esta tarde con usted. Pastor, yo le quisiera un poquito más, pues extendernos esta tarde, como usted ha escogido este tema, preguntarle, ¿no? De que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Dios, por qué Dios condena la homosexualidad? Bueno, podemos entender este término. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios justo y santo. Partiendo de ese término, desde el inicio vemos que Dios creó, en Génesis 2:26 menciona que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito de multiplicar y sojuzgar la tierra. Cuando menciona el término multiplicar, era que de una pareja, hombre y mujer, venga la raza humana y habite aquí en la tierra. Y también podemos definirle lo que normalmente lo relacionan, que es la atracción del comportamiento sexual de los del mismo género. Amén. Quisiera, pastor, que me cuente un poquito de dónde nace esta historia o el origen. Bueno, se puede describir, se ha podido analizar que desde muy temprana de la era de la humanidad se menciona que ya había estas prácticas de homosexualidad. Se menciona en el antiguo imperio babilónico, en el antiguo imperio griego y romano. Es así que con el transcurso del tiempo se ha venido incrementando y hoy por hoy vemos que está afectando mucho a nuestra sociedad. También podemos decir que Dios desde el inicio condenó estas prácticas porque son prácticas de depravación sexual. Y dice la Biblia que este tipo de personas se les conocía como personas sodomitas, a lo cual Dios destruyó con fuego del cielo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Amén. También, pastor, le quisiera hacer una pregunta. Usted, en su capacidad, ¿usted casaría a dos personas así? Wow, una pregunta muy fuerte, hermana. Pero la palabra de Dios dice que el ministro, el siervo de Dios, el pastor, no puede casar a personas del mismo sexo. No que tenga algún problema con ellos. No, porque Dios dice, se unirá varón y mujer y serán una sola carne. ¿Y cómo puede el siervo de Dios o el sacerdote casar a dos personas del mismo sexo? Se están yendo contra el principio de Dios. Entonces, mi hermana, definitivamente no está bien. ¿No lo haría, pastor? No lo haría. ¿No lo haría? ¿Así le costaría el título a usted? A ver, hermano, si Dios me permitió ser un ministro de Él, es porque Él confió en mí. Y yo voy a defender esta bendita palabra. Y desde aquí, desde el inicio, dice que el matrimonio es una institución dada por Dios. Pero escucha bien, hermano, es varón y mujer, no personas del mismo sexo. Eso condena a Dios y Dios no tiene misericordia de ellos y yo no quiero caer en la ira de Dios. Así que mi hermana querida, yo no lo haría.
Eh, y un poquito más, ¿qué le dice la ciencia a usted, pastor? Bueno, la ciencia ha sacado muchos conceptos que son muy respetables, son personas que han pasado mucho tiempo estudiando, pero algo que la ciencia dice, pero yo no estoy de acuerdo con ese significado que dice. Dice que la homosexualidad es una manifestación normal y natural del hombre, pero también hacen referencia a que eso no está todavía confirmado. ¿Por qué? Porque no saben en qué momento de la edad del niño o de la niña hay una desviación. Pero también la ciencia menciona que este tipo de personas tienen una enfermedad que es una conducta distorsionada, es decir, que tienen una deficiencia mental. Entonces, basándose en eso, una persona que tiene este problema, porque tiene un problema emocional, no sé en qué etapa de su vida la sufrió, es por eso que se desvía la persona. Pero Dios dice en su palabra, instruye al niño en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el padre y la madre tienen una responsabilidad con ese niño de dar buena imagen, dar principios, dar amor y sobre todo dar influencia. Que hoy lamentablemente nuestros jóvenes, nuestros niños están con esa falta de influencia paternal y tanta influencia maternal. ¿Nos quiere decir un poquito usted, pastor, de que tal vez esto fue la raíz para que hoy en día los jóvenes tomen esta decisión? Vemos que el problema está en su mente y en su corazón. Cuando una persona está y no conoce a Dios, su mente está dañada. Es así que estas personas, como dice la ciencia, tienen un problema mental. La ciencia lo dice y lo confirma. Por eso es necesario, y vemos también que es por la influencia en los hogares. Si un hogar bien influenciado, bien ubicado, bien establecido, con los roles bien determinados, no habrá estos problemas, hermano. Amén. Y pastor, ¿usted lo ha hablado esto en su congregación? ¿Ha tenido la oportunidad de que haya jóvenes o hogares que se han divorciado? Normalmente hogares disfuncionales hoy por hoy vemos que es normal en nuestra sociedad. Varones que no toman el rol de padre, que prefieren otro hogar y dejan a sus hijos a la intemperie, encargados. O lamentablemente hoy vemos también que nuestro país por la emigración, ¿qué pasa? Papá, mamá salen por necesidades que obvio es una necesidad que atraviesa nuestra sociedad, salen del país y lamentablemente dejan a los niños encargados en manos incorrectas. Y vemos estudios realizados que los principales abusadores, los principales violadores son los de la propia casa. Que niños les viola el tío, que a las niñas les viola la tía, y es así que desde ahí, como vemos, hay un trastorno, un quebrantamiento en sus emociones. Sí, también pastor es un poco doloroso no hablar estos temas y ver que también personas se prestan, porque yo digo, mire pastor,
ahora en día se ve que se casan, que ya permiten casarse, que ya les dan la acta también de ya ellos formalizar, como dice, un matrimonio, y les permiten también hoy, pastor, tener hijos, adoptar hijos. Wow, es un problema bastante serio que nosotros como sociedad estamos viendo. Vemos que en los siglos pasados se mencionaba que estas personas eran marginadas, eran perseguidas, eran mal vistas por estas prácticas que venían realizando. Pero hoy lamentablemente vemos que se han organizado desde el siglo pasado y han hecho el grupo que hoy lamentablemente reclaman a los gobiernos. El famoso grupo conocido como los LGBTQ+. Entonces que se han unido, que son las lesbianas, los gays, los transexuales, bisexuales y más lo que el diablo ha querido distorsionar en esta sociedad. Y cuanto más querrán ocupar un espacio, ¿para qué? Con el fin de destruir la mente y el corazón de nuestros niños. Wow, pastor, esto es muy largo para poder extendernos un poquito más, pero gracias por aclararnos. Pero quisiera que usted, pastor, nos deje un mensaje. ¿Qué usted, pastor, cómo lo haría para que esto pueda llegar a jóvenes, a niños, a hogares destruidos, a padres que también a veces lo permiten, pastor, que lo aceptan, a los hijos que se cambien de género, pastor? Ya, partamos desde el principio, mi hermano. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Por el amor de Dios, Dios dice oportunidad al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre se vuelva a Dios. Y hay una promesa tan bonita, que Dios ha prometido cambiar el corazón del hombre. A pesar que Freud, un gran psicólogo conocido del siglo XVIII, menciona que una persona que practica eso es difícil que lo vuelva a su estado original, pero Dios menciona que cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él cambiará nuestro propósito. Él ha prometido, si nosotros le buscamos a Él, dice en su palabra en Juan 8:32, dice, conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Esa palabra es la que cambia, la que transforma corazones y sana sobre todas las cosas. Este mensaje es para padres, para madres, es para toda la sociedad. Es así que es un tema muy importante hoy en día, que todas las familias conozcan acerca de este tema y sean la verdadera influencia, el padre ocupando su posición, la madre ocupando su posición. Y cuando uno se conoce, la cabeza es Dios, la cabeza de la iglesia es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón, abre un lineamiento y los hijos se sujetarán a la voluntad de padre y madre. Ese es el mensaje que les dejo a todos los que nos puedan escuchar. Que Dios les bendiga. Un abrazo inmenso. Bendiciones.